Ya se ve perfecto. Va todo a una gran velocidad, estamos mirando al calendario casi 2 veces, 17 de enero ya, señoras y señores, 2024 va al ritmo vertiginoso que tiene la vida y por eso aquí en la televisión nos adaptamos a esa velocidad y seguimos con nuestras tertulias y nuestros debates como el que comienza ahora mismo, más que palabras, con 4 buenos amigos que se suman a este tiempo televisivo, a los que ya damos las gracias por venir y sobre todo el saludo, las buenas tardes. Domingo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantado otra vez de estar y coincidiendo casi con los mismos. Sí, en la verdad, última tertulia. verdad. Los mismos buenos amigos y compañeros. Eso es, decía Paco bienvenido, que estamos Muchas casi gracias. en Semana Santa ya. Tanto no, tanto no, pero esto va muy rápido, Pero avanzamos hacia ello rápidamente. Y que siga siendo así. Jorge Fernández, bienvenido después de meses de mucha labor académica. Exactamente. Que ahora ya gracias. tienes el calendario un poco más despejado. Eso ¿no? es, los que vivimos en el mundo de la enseñanza, en vez de años contamos cursos académicos. Claro. Y sí, ahora esta segunda mitad del curso la tengo más despejada. Fantástico. Y Pío, compañero, bienvenido. Muchas gracias. Y antes de nada, felicidades, enhorabuena. Luego cerraremos el programa con esta efeméride, que tampoco es redonda del todo, pero que da igual, es una excusa extraordinaria, claro. ¿verdad? Los 135 años del periódico. 135 años es una cifra muy, no sé, muy relevante, ¿no? Es que para que algo dure 135 años, cualquier cosa, pues... en fin, Tiene que ser o muy merece bueno un respeto, ¿no? o tiene que ser la gente muy tenaz. Yo no sé si muy bueno o muy tenaz, pero desde luego que ha demostrado su necesidad durante tanto tiempo. Eso ¿no? es. Luego hablaremos de periodismo, de Diario La Rioja, de la comunicación y de los tiempos en los que estamos en este 2024, en el que domingo la legislatura ha empezado a mostrar ya pues esas incertidumbres que algunos vaticinabais, que iba a ser todo muy tenso, muy complejo, una guerra de intereses cruzada, y lo estamos viendo. Bueno, es que además... Perdón. Es que además solo sumar son 15 partidos, si no me equivoco. Bueno. Con lo cual las coaliciones que hay dentro del gobierno en estos momentos pues es una locura, porque son pactos de legislatura o de puntuales para acordar determinados puntos o aprobar determinados puntos, más luego los propios partidos que conforman el gobierno. Realmente es una locura. Yo creo que estamos en un momento, lo he dicho ya en otras ocasiones aquí, muy grave. Hay un deterioro de la democracia muy importante y se están haciendo concesiones a los partidos que están apoyando en estos momentos al gobierno, realmente difíciles de digerir y sobre todo peligrosas para la democracia. Tenemos noticias, informaciones de las últimas horas en torno a los detalles de la amnistía, pero Paco, quizás lo que más ha agitado la controversia estos últimos días ha sido el asunto de las migraciones, ¿no? ¿Tú por qué quieres empezar? A ver. Bueno, pues yo creo que lo más significativo es un poco lo que decía ayer Pachi López, ¿no? El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, que el propio portavoz califica que se hacen pactos a veces de aquella manera, que creo que es exactamente la expresión que usó en el último segundo, en el que las personas que lo pactaron pues no están de acuerdo exactamente en qué se pactó. No se ha hecho público realmente, ha habido informaciones periodísticas en los últimos días sobre alguno de los puntos y solo por hacer un pequeño recordatorio más, creo que el 149, el que regula las materias de competencia exclusiva del Estado en la Constitución, recoge, creo que son 32 bloques de materias aproximadamente. El de donde está metido extranjería, nacionalidad e inmigración es el segundo bloque. Es el punto número 2, ¿no? de esa serie de bloques. Veremos a ver en lo que queda, porque de momento aquellos que han pactado parece ser que no están muy de acuerdo en qué se ha pactado exactamente. Sí que es verdad que parece ser que en ese acuerdo que conocimos después, o un párrafo del acuerdo, se hablaba de la gestión integral. Y claro, uno igual se tiene que ir a la RAE para ver lo que significa integral. Lo que parece claro es que integral no es lo mismo para las personas que se sentaban a ambos lados de la mesa. Veremos a ver en lo que queda, pero desde luego es una materia que puede ser peligrosa. La abordaremos de inmediato, pero ¿suscribes lo que dice Domingo de una legislatura complicada? Va a ser sin duda una legislatura muy complicada, porque cuando te hacen falta para sacar adelante todos aquellos, ¿no?, que no son el Partido Popular y Vox prácticamente, bueno, al margen de Unión del Pueblo Navarro,
pues de momento con cualquiera que se caiga de la ecuación, como se vio en la aprobación de los decretos, ¿no? Se cayó Podemos de uno de ellos y no se aprobó. Y bueno, y todas estas cesiones se hicieron a cambio de que Junts ni siquiera se presentara a votar, porque ni siquiera los votó favorablemente. Jorge, habrás observado la actualidad estos meses, Sí. habrás estado pendiente, ¿no? ¿O has estado Sí, metido sí. en asuntos universitarios? No, hombre, no. Nada te es ajeno. Asoma la cabeza. Eso es. Sí, pues yo, por entrar por algún lado, ¿no? Yo creo que es especialmente difícil de leer lo que pasa, ¿no? Porque más de lo habitual hay una distancia entre lo que los políticos defienden como postura propia y como logros ante su potencial electorado y lo que hay detrás de ello, ¿no? O sea, a mí me resulta impenetrable saber si... Sí, porque los partidos catalanes están en Claro. esa clave. Claro, sí, elecciones tendrá que haber antes de fin de año, ¿no? Parece que en la segunda mitad. Pero claro, a mí me queda la duda de si Turull o de si Junts en general son conscientes de las limitaciones legales y les da igual y se lanzan a defender públicamente esto o no, o es una sorpresa que se dan después y como todo se hace además agotando los plazos posibles, minutos o horas antes de las votaciones parlamentarias, pues o sea, desde el aspecto formal dices que es difícil de entender, claro, o de interpretar. Sí, ¿no? de interpretar, sí. Pío. A ver, yo creo que podemos analizarlo de muchas maneras. Lo que no creo es que sea una sorpresa. Es decir, que Junts se iba a comportar así era bastante predecible. Que Junts sea un partido con muchos ingredientes xenófobos es algo que está en su ser desde que era Convergencia y tanto Jordi Purriol como su mujer nos alertaban de la peligrosa invasión de chusma o de gente destruida, que me parece que es como calificaba Pujol a los andaluces. Claro, entonces, llamarnos ahora como muchos comentaristas que se han quedado muy sorprendidos de descubrir que Junts era así. Bueno, pues igual no hacía más que falta de ver un poco su trayectoria, ¿no? Claro. Y luego están las elecciones catalanas. Y Junts tiene que marcar lo que ellos creen que a ellos les beneficia de cara a su electorado, que es hacer quedar a Esquerra como los botiflers que se avienen a cualquier cosa, mientras que ellos defienden las esencias y son capaces de hacer hincar las rodillas al propio presidente del gobierno, ¿no? Y eso creo que no va a cambiar de aquí hasta, por lo menos hasta las elecciones catalanas. Hemos visto este episodio bastante chusco, porque no nos hemos enterado todavía ninguno de exactamente qué es lo que han dicho o lo que han firmado, si han firmado algo quizá, pero lo hemos visto a propósito de 3 decretos que, bueno, tienen su importancia, no se la voy a negar, pero no dejan de ser decretos. Y falta todavía la negociación presupuestaria, que es la gran madre del cordero. ¿Qué es lo que van a pedir ya? Es decir, no se me ocurre. Supongo que habrá un think tank montado ahora en Junts. Han hablado del referéndum hace nada. Están hablando ya del referéndum. Ya me parece poca cosa. Sí, algo más, presupuestos, claro. yo creo que leía estos días que daban por sentado que, bueno, que hasta marzo o abril no habrá presupuestos. Wow. Claro, yo fíjate, hablando con gente cercana al PSOE, pero incluso sanchistas, su esperanza, que me dicen, a ver, es que Sánchez está jugando con ellos. Es decir, ellos confían en que Sánchez les engañe. Pero a mí me resulta como me llena un poco de estupor. Es decir, entonces estamos admitiendo que todos somos unos trileros y lo que queremos es que el nuestro sea más trilero que el del frente, ¿no? Claro. No me parece un juego muy sano para la democracia y me parece un juego peligroso. Lo que decía Domingo. Hablando de cuestiones migratorias, precisamente subrayaba ayer el portavoz del Ejecutivo riojano lo que se acaba de comentar aquí, que estamos a la expectativa, que no sabemos muy bien, que hay que definir en qué se concreta ese acuerdo. Le preguntaban sobre esta cuestión, esto decía el portavoz riojano. Bueno, estas declaraciones del presidente del Gobierno tienen su origen en una votación en el Congreso de los Diputados que se produjo el miércoles de la semana pasada, en la que 2 partidos políticos acordaron algo relacionado con la cesión a una comunidad autónoma de las competencias en materia migratoria. La cuestión es que estamos a martes, mañana se cumplirá una semana desde que se llegó a ese acuerdo y ninguna de las 2 partes que rubricaron ese acuerdo todavía han sido capaces de decir en qué consiste este acuerdo, esta votación a la que se llegó en el Congreso de los Diputados. Entonces, si ni siquiera las partes que llegaron a estos acuerdos saben concretar en qué consiste, pues me temo que ningún gobierno autonómico ni ninguna comunidad autónoma puede manifestarse sobre algo que no sabemos qué es.
Esperemos que en los próximos días sean capaces de aclarar en qué consiste este acuerdo, al que se llegó ya a altas horas de la noche en el Congreso de los Diputados, y una vez que tengamos la certeza de lo que estamos hablando, pues manifestaremos la opinión al respecto. Pero está sobre la mesa y hay quien se felicita desde el espectro de la derecha política española, hay quien se felicita de que este debate sobre la inmigración o sobre la migración se haya abierto en este instante. Pío, ¿cómo lo ves? A ver, a mí lo que me sorprende es, y me parece que un tema tan importante como es el de la inmigración, que deberíamos afrontar sin miedo, pero yo soy partidario de tener la mente abierta y los brazos abiertos hacia la inmigración, porque creo que la necesitamos. Otra cosa es articular cómo la gestionamos, eso es otra cuestión, pero me parece que se está abordando de la peor manera posible. Es decir, en un papelito que nadie sabe lo que dice, con Junts presionado, porque esa es otra. Junts en su territorio está muy presionado por una parte de la derecha en torno a un partido pequeño que se acaba de crear, pero que no deja de meterle presión, todavía más xenófoba, sobre la llegada de inmigrantes y con la necesidad o la voluntad de... Bueno, hemos oído muchas cosas, ¿no? No sé cuál de ellas será verdad. Hemos oído que si el deseo de expulsar migrantes que reincidan, habrá que decir a dónde los van a expulsar. A Aragón. A Ruanda, ¿no? A Valencia. Inglaterra. A Ruanda con Inglaterra. Claro. El hecho de exigirles catalán para que puedan emigrar a Cataluña, que es una cosa un poco también sorprendente, porque que yo sepa, en fin... No se le exige tampoco, para la nacionalidad sí, pero a los emigrantes que vienen a España no se les exige ningún conocimiento idiomático particular. Claro. Ellos lo van aprendiendo porque saben que lo necesitan para mejorar sus vidas, ¿no? Entonces yo creo que estamos afrontando un debate tan importante de la manera peor posible. Claro. De la manera peor posible. Y eso me preocupa mucho. Porque además en la Unión Europea soplan vientos... Sí. Negativos en este sentido. Quizá un apunte muy rápido. Por tu pregunta yo creo que ha quedado en el clavo, ¿no? Porque muchas veces el peso de las formaciones de ultraderecha en según dónde es relativamente escaso, pero sí que consiguen que debatamos sobre unos asuntos concretos y además que el debate vaya por el peor sitio posible, ¿no? Domingo, ¿cómo observas esta situación? Si me deja la garganta hablar, que hoy tengo un poco de carraspera, perdón. Vamos a ver, yo creo que una de las sorpresas, la principal sorpresa para mí, no es ya tanto el hecho de que hayamos llegado, que estemos en este punto, sino que el Partido Socialista haya pactado con quien está pactando. Es decir, porque no está pactando con los partidos a la izquierda del Partido Socialista, que bueno, que se podría entender, sino que es que está pactando con lo peor de cada casa. Desde el PNV a Junts, Esquerra, entre comillas, porque aunque teóricamente es un partido de izquierdas, también tiene su parte de xenofobia, porque tampoco es que Esquerra sea una serie de personas que abrazan allí a los que llegan a Cataluña. Y realmente eso es lo que me parece sorprendente y lo que realmente me duele, porque está, yo creo que cargándose toda la trayectoria y la historia del Partido Socialista desde que lo conocemos, los que no tenemos la edad de haber nacido antes de la Guerra Civil, y vimos a un Partido Socialista que modernizó este país y que realmente hizo una serie de mejoras y de innovaciones sobre ellas. De hecho, hasta Felipe González evidentemente está en contra de ello. Paco estuvo, si no me equivoco, en la comisión aquella gestora que se creó con Fernández, el asturiano. Creo que eso te marcó también, no a ti personalmente, porque si estuviste sería porque era tu convicción, sino porque también en tu partido te pondrían la cruz. Pero realmente me parece que aquella comisión tuvo una visión mucho más positiva y mucho más democrática que lo que realmente está haciendo el sanchismo en estos momentos en este país. Y me parece, y termino, que lo que ha hecho Pedro Sánchez, en esa habilidad que tiene especial para engañar y mentir, es haber asumido los postulados de Podemos hasta tal extremo que se los ha, de alguna manera, subsumido en su propio ideario. Y entonces, claro, pues Podemos, que hoy se cumplen los 10 años o ayer creo, de su creación como partido, y ha desaparecido prácticamente. Y entonces esas habilidades, más bien de trilero, como se dice frecuentemente, no creo que sean las habilidades políticas que necesita este país, y menos estar pactando lo que se está pactando con unos partidos que son realmente lamentables. Paco. Bueno, se han hablado de muchas cosas. Yo además en aquella comisión gestora estuve de parte de los que perdimos aquel comité federal. Sí, efectivamente, sí. Pero lo cual no te deshonra. Con el tema de la inmigración, hombre, evidentemente Junts, yo creo que no sé
genera ningún tipo de sorpresa para nadie, Junts no es un partido de izquierdas, o sea, es un partido de derechas, digamos, en esa ideología sobre la economía, hablemos de derecha desde la libertad de mercado, etcétera, etcétera, digamos, homologable a cualquier otro partido del mismo espectro ideológico europeo, ¿no? El problema que puede tener un partido de izquierdas y un partido para derechas para poder pactar, que yo creo que hay momentos en que se puede y se debe hacer, lo que te digan los ciudadanos, además, para generar, digamos, los grandes consensos, para poder afrontar reformas que necesitan amplísimas mayorías, no queda otra que pactar en ambos lados del espectro ideológico, ¿no? El pacto que hemos tenido aquí, yo ya sabéis mi opinión y creo que los televidentes también conocen mi opinión al respecto de lo que se pactó, de la amnistía, etcétera, etcétera. Yo creo que es un error para el país en su conjunto, pero sobre todo, en primer lugar, como miembro del Partido Socialista, para mi partido. Porque es verdad que ahora estamos gobernando, pero yo soy de los que estoy firmemente convencido de que esto va a tener un coste muy importante para nosotros en el futuro inmediato, cuando lleguen las nuevas elecciones, que serán dentro de 3 años y medio o antes, ¿no? Es decir, por eso a la hora de que nosotros hablamos que es un pacto, digamos, a la izquierda, un pacto progresista para traer políticas buenas y necesarias para la mayoría social, ¿no? Que es un poco lo que decimos, y hasta cierto punto es cierto lo que decía antes, bueno, tú y Pío y todos los compañeros, es evidentemente esos decretos que se aprobaron tienen medidas que son, desde mi punto de vista, positivas para una parte importante de la ciudadanía, ¿no? Pero ¿cuál es el precio que se paga por llegar a esas medidas, ¿no? Es decir, ¿había otras posibilidades de llegar a esas medidas sin necesidad? Porque hemos visto solo el primer acto de esta obra de teatro de estos 4 años, ¿no? Es decir, si con estos decretos Junts ha planteado esto, ¿cuál va a ser la siguiente competencia que va a tener que delegar el Estado en Cataluña, ¿no? Es decir, pues es la zozobra que vamos a tener y desgraciadamente los vamos a ver. Yo no sé si Pedro Sánchez está engañando o no está engañando a las personas con las que está hablando con ellos. Yo no, ni además ni siquiera me quiero manejar en esos términos, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que yo creo que el coste que va a tener para el Partido Socialista, porque vamos a ir viendo actos sucesivos. No te digo nada del acto cuando Puigdemont llega a pisar Barcelona, ¿no? Ese acto ya va a ser apoteósico, ¿no? Así que por lo tanto... Ahí añadiría una cosa que efectivamente puede tener un gran coste para el Partido Socialista, es una hipótesis, pero el gran coste lo tiene para la sociedad española. Y lo tiene para la sociedad española, primero, porque se están haciendo unos pactos contra natura y además entre partidos que efectivamente izquierda-derecha podrían pactar para conseguir un fin determinado que sea bueno para la sociedad, pero el problema es que perdemos un partido de izquierdas avanzado, moderno, y que todo eso que aportó el Partido Socialista en su momento y que es el que algunos añoramos de la época primera del Partido Socialista con Felipe González y Guerra y todo el elenco incluso con algún ministro riojano, todo eso también lo pierde la sociedad española. O sea, el Partido Socialista como partido, evidentemente, si pierde el poder, pierde mucho, porque además los partidos, no solo el Partido Socialista, son unas oficinas de empleo, es decir, que al final colocan a todos sus afiliados, o a casi todos sus afiliados y a todos sus amigos. Y esto le pasa a todos los partidos políticos. Pero lo que pierde realmente es España. Y este es el problema más grave, porque a mí que el Partido Socialista quede muy maltrecho me preocupa profundamente, pero sobre todo me preocupa más la sociedad española y el bienestar y el futuro del país. Jorge, ¿alguna reflexión más para cerrar ya este capítulo político? No, yo creo que sí, que lo que peor entiende el conjunto de la sociedad es efectivamente esas cesiones que no, de ninguna manera se hubieran dado si no hubieran sido necesarias por esos 8 votos, ¿no? Y eso es difícil de digerir, ¿no? Sí. Yo creo que el PSOE, perdona, yo creo que estaba convencido, la idea que tenía el PSOE con la amnistía era, bueno, cerramos este pacto y luego con las medidas sociales esto se va olvidando. El problema es que esta actitud de Junts, continuamente presionando, y la imagen de debilidad y de postración incluso que da el PSOE... Dijo la portavoz de Junts, ni nos importa su país, ni nos es que, importa claro, el reino, estas medidas no nos importan nada. Si las declaraciones de Junts fueran un poco más conciliadoras y tal, yo creo que eso podría tener incluso margen de maniobra el PSOE para venderlo, pero así es muy difícil. De todas maneras, será decisivo el resultado de las elecciones catalanas. Claro, o sea, si Junts saca un resultado que no le permita gobernar Cataluña, pues quizás se reproduzca. Pero pueden pasar muchas cosas todavía, entre ellas la llegada de Puigdemont. Y que nadie crea que las elecciones catalanas, las autonómicas, van a ser como las generales en las que Junts fue quinta fuerza política. Yo estoy convencido que eso no va a suceder, que el resultado va a ser muy diferente, porque en Cataluña siempre se vota de una manera muy diferente en las elecciones autonómicas. A mí
lo que decías, Domingo, a mí también me preocupa, porque además creo que el PSOE es estructural para el sistema político español. O sea, en ese momento por eso adopté esa postura, porque se hablaba entonces del riesgo de sorpaso de Podemos, si os acordáis, en 2015, 2016, que hubo un momento de gran bajón, qué lejos ha quedado aquello. Sí. A mí eso es lo que me daba realmente en ese momento miedo, y opté por lo que creía que había que optar para que el PSOE no sucediera eso, ¿no? Al PSOE ni al sistema político español. Pero vamos a afrontar momentos muy complicados en los próximos años. De eso estoy absolutamente convencido. Y espero que las personas que nos gobiernan pues sean capaces de, es que, Paco, de además hay un detalle que no me parece irrelevante, y es que en los últimos 20 o 25 años prácticamente el Partido Socialista o el socialismo como tal y en sus distintas configuraciones ha desaparecido en casi toda Europa. Es decir, que es que ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, ni en otros muchos países, realmente el Partido Socialista es que ha dejado casi de existir. Y a mí me parece que el Partido Socialista, el de España, no el de otros países, que evidentemente, hombre, me acuerdo de Bettino Craxi, que se tuvo que exiliar en Túnez porque le perseguía la justicia. Pero realmente me parece que, como tú muy bien has dicho, el Partido Socialista vertebra y ha vertebrado este país desde unas posiciones de izquierda, de una izquierda inteligente, progresista en el mejor término, en el mejor sentido, y desde luego a mí me parece que es muy importante para España. Es decir, me preocupa la deriva que ha tomado el Partido Socialista. Creo que Javier Fernández, cuando estuvo de secretario general, si no me equivoco, y en aquella comisión gestora en la que tú estabas presente, pues mostrasteis una posición muy sensata respecto al futuro del partido y al futuro de vuestra participación como miembros del Partido Socialista en el futuro de España. Y ahora me parece que todo eso ha desaparecido. Se ha transformado en un individuo que controla el partido, que es Pedro Sánchez, ha abducido a todos los que le rodean, no sé en base a qué intereses personales, porque los egoísmos se dan a cualquier nivel de la sociedad, y entonces, claro, el ser ministro, el ser secretario de Estado, el ser un miembro destacado de un partido político, te hace que te encojas y te calles por los intereses y los egoísmos personales. Y a mí me parece, y esto no lo digo yo, lo dice ya mucha gente, que lo único que le importa a Pedro Sánchez es el poder por el poder, y lo demás da exactamente lo mismo. Y por lo tanto, si da lo demás lo mismo, quiere decir que España da lo mismo. Y es por la deriva que estamos y el peligro que estamos corriendo de que realmente, ya no solamente que se desmembre España, que me parece fundamental, sino que esto sea un reino de taifas donde realmente lo que hay es una guerra de yo más y yo más y yo más, y todos dando con tal de conseguir que mantenerse en el poder por el poder. Es cierto que la socialdemocracia ha sido fundamental para vertebrar distintos países europeos o la propia construcción de la Unión Europea. Vamos a cerrar ya este capítulo vislumbrando cómo va a ser la legislatura que tenemos, y también estamos tratando de entender el mundo que se avecina, que es un mundo con inteligencia artificial. Y antes de ir a publicidad, en este bloque queremos reflexionar en torno a lo que decía el Fondo Monetario Internacional hace apenas unos días, de que un altísimo porcentaje de los empleos del planeta van a verse afectados de una u otra manera por la irrupción, por la llegada, por el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo comentábamos también aquí hace un instante, antes de comenzar el programa. ¿Cuáles son vuestras sensaciones en medio de esta revolución en la que ya estamos, Pío? Sí, yo confieso que me es muy difícil tener una opinión sobre estos temas porque realmente no sé la dimensión de lo que se nos viene encima, aunque intuyo que va a ser muy importante. Tú eres, ¿no? Además muy analógico. Yo soy muy analógico, yo soy profundamente analógico. Pero bueno, siendo profundamente analógico, me quedé un poco más tranquilo. El otro día hice una entrevista a un científico riojano de Santander, que es uno de los científicos más importantes, que es físico teórico, y le pregunté por la inteligencia artificial, y él me tranquilizó diciendo, a ver, nosotros utilizamos inteligencia artificial desde hace 30, 40 años. Lo que yo no veo es, yo creo que hay que tomarla, hay que regularla bien, pero no veo que vaya a ser un peligro. Ahora, lo que sí que probablemente vaya a hacer es, como todas estas revoluciones que ha habido desde la revolución industrial, sacudir un poco la sociedad y por ende el mercado de trabajo. Claro. Y haya puestos de trabajo que van a desaparecer y otros que, sin embargo, que todavía no intuimos, probablemente se vayan a crear, ¿no? Lo que me parece ahora difícil, claro, yo en mi posición ahora de padre con un hijo adolescente, es cuál puede ser la dirección mejor desde el punto de vista, por ejemplo, formativa para un chaval que ahora tiene 16, 17 años. Eso es lo que yo ahora no alcanzo a comprender. Jorge.
Pues has preguntado por sensaciones Sí. y yo es lo que tengo también. Me pasa en parte como a Pío, mi sensación desde luego es de vértigo. Sí, Solo me he asomado a distintos generadores de textos y los resultados, pues bueno, son resultados que compiten con lo que compiten, a veces ventajosamente, con lo que podría generar una inteligencia natural, ¿no? Pero algo que me preocupa, o sea, es fácil comparar esto con destrezas que hemos ido perdiendo. Le viene fácilmente a la cabeza a uno el cálculo, ¿no? ¿Para qué va a aprender uno a calcular si hay un dispositivo que calcula por él, ¿no? Pero aquí yo creo que hay un salto problemático que es ¿para qué va a aprender uno a recopilar y procesar información si eso se lo dan hecho? Enciclopedias había, quiero decir que Sí, sí. auxiliares del proceso de información siempre hemos tenido, ¿no? Pero para mí el problema sería la pereza en la que se puede instalar el ciudadano y cómo puede suponer una rebaja general del espíritu crítico si nos dejamos llevar por prótesis que hacen lo que nosotros deberíamos Bueno, hay hacer. neurólogos que advierten de que la pérdida de memoria en las sociedades también tiene mucho que ver con la existencia del teléfono móvil, porque el cerebro comprende, entiende que es una memoria externa, Claro. con lo cual tiene que usar sus capacidades para otra cosa. Claro, sí. Es así. Domingo, ChatGPT, diseño por ordenador, ¿qué has usado de todo esto? A ver. No he usado nada. No, vale. Uso el ordenador y uso los programas informáticos y sobre todo cosas de fotografía, que es lo que de alguna manera me entretiene. Que de momento son reales. Efectivamente. ¿Y De las todas- sigues revelando? No, ya son Yo digitales. antes ha dicho Pío que él era analógico y yo en fotografía soy digital. Vale, perfecto. Realmente podría contar una historia de cómo fue la evolución y cómo descubrí que aquello era una solución para lo que suponía el laboratorio, con todo lo bonito que era el laboratorio fotográfico. Claro. Yo debo decir que no soy nada temeroso respecto a todas estas nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial y a la evolución, casi diría galopante, que tiene la sociedad contemporánea con todos los avances tecnológicos que hay. Me parece que la sociedad se adaptará, se evolucionará, evidentemente habrá un cambio del mercado laboral, lo mismo que desaparecieron los serenos, pues desaparecerán otros puestos de trabajo, incluso los arquitectos puede que desaparezcamos porque una inteligencia artificial te proyectará a la medida de lo que quiera el individuo y lo único que pasa es que habrá que regular quién firma eso para asumir las responsabilidades, que son fundamentales, porque claro, de hecho, un arquitecto cuando firma un proyecto hoy día no es solamente la habilidad para poder desarrollar ese proyecto y las capacidades técnicas que tiene, sino que es que además asume unas responsabilidades civiles y penales enormes. Claro. Porque claro, las civiles se resuelven con dinero, mientras lo haya, los seguros lo paguen, pero las penales uno va a la cárcel si hay un obrero que muere o algún operario que muere dentro de la obra y se demuestra que es una negligencia de la propia dirección de obra. Sí. Por lo tanto, yo en esto no soy nada pesimista, tampoco soy temeroso, no tengo ningún temor de decir qué va a ser del futuro de este. Me preocupa más, y vuelvo un poco a lo de antes, el futuro de la democracia de España que la inteligencia artificial y lo que puede incidir en nuestro devenir diario. Pero mira, conectando esas dos ideas, las grandes economías occidentales ya están, las grandes democracias occidentales, las grandes también regímenes como China, ya están dedicando muchísimos millones y muchos recursos a departamentos de inteligencia artificial. Eso está ya sobre la mesa de los gabinetes políticos prácticamente de todo el mundo occidental. Paco. Pues yo siempre que hay novedades de este tipo, y como bien, la inteligencia artificial, como bien decía Pío, tampoco es que sea una novedad, ¿no? Sí que es cierto que la velocidad a la que se están produciendo los cambios, ¿no? Y los avances, es verdad que se ha disparado, se puede decir que en los últimos 4 o 5 años, prácticamente, ¿no? Yo intento no ser temeroso, pero reconozco que hace unos meses, cuando, si recordáis, hubo una reunión de, creo que eran 100 expertos de los que habían estado desarrollando, que dijeron que había que parar 6 meses. Ah, sí. Vamos a para parar regular. 6 meses, vamos a dejar de desarrollar y vamos a plantearnos cuáles pueden ser los problemas, porque evidentemente que no somos, yo creo que no somos todavía capaces de comprender el alcance que tiene este nuevo avance, ¿no? Hemos hablado de las revoluciones industriales, la primera, la segunda, ahora ya no sé si estamos en la cuarta o en la quinta, no, es imposible ya saberlo, pero sí que es cierto que si los poderes públicos tienen que estar en algo es en intentar evitar los peligros que puede existir. Y cualquier avance puede traer sus peligros, evidentemente, ¿no? La energía del átomo trajo las centrales nucleares, pero trajo las bombas atómicas, aquellos años de investigación. Y como sabemos, todos esos grandes campos de investigación, en el primer campo que siempre se aplican suele ser en el militar. Siempre, ¿no? Y
se suele decir que las grandes guerras y los grandes conflictos traen grandes avances tecnológicos, ¿no? Porque fundamentalmente es donde está mayor parte del dinero para investigación, claro. o es donde ha estado, ¿no? Así que yo no soy temeroso, pero sí que es cierto que creo que hay que estar atento a intentar evitar los problemas que esto nos pueda traer. No ya tanto en cambios del sistema económico o empleos que desaparezcan y empleos nuevos que aparezcan, porque eso con todas las revoluciones es, por así decirlo, inevitable. Pero sí que puede traer otro tipo de peligros, incluso para las democracias, que creo que los gobiernos sí bien hacen en estar atentos a ello. Esto es una anécdota que a mí me gusta contar. En Futuro en Español este año se habló de inteligencia artificial y una de las ponentes explicó cómo en un hospital español se utilizaba la inteligencia artificial desde hacía unos meses para determinar imágenes, fotografías de pacientes dermatológicos. Si la mancha era un tumor, si era un lunar, y reunidos 4 o 5 dermatólogos con la máquina, muchas veces era la máquina la que les insistía y les decía, no, que eso es cáncer, que es un tumor. Y ante la opinión negativa de ellos, que finalmente se demostraba que sí, que era un diagnóstico acertado el de la inteligencia artificial. Va a ser difícil conjugar todos estos aspectos. Claro. Yo coincido con Domingo. Había una cosa que leí que entronca con lo que él ha dicho, que, por ejemplo, la conducción autónoma está ya plenamente, o sea, técnicamente podrían ser todos los coches autónomos. ¿Cuál es el problema? Que no está resuelto quién tiene la culpa en caso de accidente. Claro. La responsabilidad. Todos tenemos que conducir con un seguro, que es lo que nos protege a nosotros y a la persona con la que nos podemos tener en alguna ocasión un accidente. Los terceros, ¿no? Eso es. Entonces, ¿quién es responsable? ¿El que ha hecho el coche? ¿El que viaja en él pero no lo conduce? ¿Y el propietario? Y eso es un conflicto jurídico muy relevante y muy difícil de resolver, claro, ¿no? Que todavía no se ha resuelto. O en el ámbito educativo, Jorge, que esto lo comentábamos también hace unos instantes, ¿no? Cómo los chavales, los alumnos, los estudiantes, naturalmente por su hambre generacional, siempre están ahí a la última y ya están, ¿no?, en el ámbito educativo universitario utilizando estas herramientas. Claro, un producto típico del mundo académico en el que se adiestran los estudiantes, porque se supone que eso es lo que van a tener que reproducir en su vida profesional, en el ámbito que sea, es algo que consiste sobre todo en lo que he dicho antes, ¿no?, en recopilar información, calibrar su calidad incluso, exponerla, y poder procesarla de manera sintética en distintos formatos, en distintas extensiones, ¿no? Precisamente eso es uno de los procesos que lleva a cabo la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno... Veremos. Veremos. Y lo contaremos. Haremos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta asuntos regionales, que también están extraordinariamente interesantes en este comienzo de 2024. Hasta ahora.